La mayoría de nosotros hemos creído durante mucho tiempo que Stonehenge, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, era un calendario antiguo debido a su alineación con los solsticios de verano e invierno. Pero nadie podía entender cómo funcionaba realmente. Ahora, un equipo de investigadores ha presentado otro estudio. Resulta que Stonehenge podría haber funcionado como un calendario solar. Es un principio similar al calendario solar que tenían los antiguos egipcios, que se basaba en un año compuesto por 365,25 días. Cada una de las piedras de este gran y misterioso círculo de Sarsens representaba un día dentro de un mes. Sarsen es como llamamos a estas grandes rocas. En realidad es un calendario perpetuo donde las personas pueden rastrear cada puesta de sol del solsticio de invierno. De esa manera, quienes vivían cerca de Stonehenge, que hoy se encuentra en Wiltshire, Reino Unido, podían llevar la cuenta de los días y meses del año. Ahora todos entendemos este misterioso sistema de calendario debido a un interesante descubrimiento de 2020. Un equipo identificó la fuente de 50 de los 52 Sarsens que componen el icónico círculo de piedra que todos conocemos. Analizaron la composición química de estos y rastrearon sus orígenes hasta West Woods, en Wiltshire, que está a unos 25 kilómetros del monumento. Estos 50 Sarsens no solo procedían de la misma fuente, sino que también se colocaron en su posición actual aproximadamente al mismo tiempo. Forman el círculo exterior de Stonehenge, junto con un anillo interior en forma de herradura. Cerca del centro del monumento hay rocas más pequeñas, conocidas como piedras azules. El equipo rastreó sus orígenes hasta Gales. También descubrieron que los Sarsens comparten una composición común, más del 99% de sílice con otros elementos. Dos Sarsens eran diferentes entre sí y también distintos del grupo principal. Estos se organizaron en 3 formaciones diferentes en Stonehenge. 30 de ellos formaron este enorme círculo de piedras que domina el monumento. 4 piedras de estación terminaron en una formación rectangular fuera del círculo, mientras que el resto, ubicado dentro del círculo de piedra, se construyó en 5 trilitos. Un trilito es cuando tienes 2 piedras verticales con un dintel horizontal en la parte superior. 30, 5 y 4 son números bastante interesantes en el contexto de este sistema calendario. Los 30 montantes, que se distribuyen alrededor del anillo Sarsen principal, podrían representar los días del mes. Si multiplicas eso por 12, obtienes 360. Agrega 5 más, los de los trilitones centrales, y el resultado es 365. Y para ajustar realmente el calendario de modo que coincida con un año solar, necesitas agregar un día bisiesto adicional cada 4 años, ¿verdad? El equipo cree que los pueblos antiguos usaban estas 4 piedras de estación para realizar un seguimiento de esta parte. Entonces, en este sistema emparejaban el solsticio de verano e invierno todos los años con el mismo par de piedras. Los antiguos comenzaron a construir Stonehenge hace unos 5000 años y se necesitaron más de 1000 años para terminar el trabajo. Pero el Stonehenge que ves hoy no es la versión original completa. La gente ha roto y se ha llevado muchas de las viejas piedras azules y Sarsens. Toda la estructura también cambió con el tiempo, ya que hubo generaciones y generaciones, 180 de ellas para ser precisos, que pasaron desde el comienzo de Stonehenge, que participarían en la construcción y reconstrucción de este. La gente creó Stonehenge en 4 etapas. Primero construyeron un recinto circular que se extendía sobre 100 metros de diámetro y rodeaba 56 hoyos. Un terraplén alto flanquea el foso del recinto, mientras que en el exterior hay un terraplén bajo. Algunas teorías incluso dicen que esta parte era una especie de cementerio comunal. Posteriormente, en la segunda etapa, los constructores agregaron una herradura de trilitos Sarsen. En la tercera etapa construyeron una avenida ceremonial de casi 3 kilómetros de largo. Posiblemente trazaba el camino de las piedras azules que la gente movió desde los agujeros de Aubrey hasta los agujeros Q y R, un arco doble en el que se han dispuesto estas piedras azules. En esta etapa, los constructores también reordenaron las piedras de la entrada y recortaron el foso principal del recinto. Durante la cuarta etapa se rompieron las piedras y los constructores grabaron tallados en los Sarsens. Más tarde, las piedras azules terminaron siendo modificadas nuevamente. Los constructores no dejaron ningún registro escrito sobre cómo lograron arrastrar estas piedras pesadas al sitio y hacer que se mantuvieran de pie de manera tan perfecta. Pero hay teorías que dicen que sus técnicas estaban más estrechamente asociadas con la carpintería que con la mampostería. Hicieron agujeros de mortaja y espigas sobresalientes porque querían unir estas piedras.
y usaron juntas machembradas para hacer eso. Cuando cavaban el hoyo para las piedras, colocaban postes de madera en la parte posterior del pozo, los cuales servían como soporte. Luego colocaban la piedra en una posición y la arrastraban hacia arriba con cuerdas. Metían escombros en el agujero para asegurarse de que la roca permaneciera en su lugar. Una sociedad agrícola preindustrial armó este fascinante monumento utilizando solo herramientas hechas de piedra y hueso. Ni siquiera la rueda se había inventado todavía. Esta formación inusual también se conoce como rocas resonantes. Las piedras que puedes ver en Stonehenge tienen algunas propiedades acústicas bastante extrañas. Cuando las golpeas producen un fuerte sonido metálico. Esa podría ser una de las razones por las que la gente se molestó en transportarlas a una distancia tan larga en primer lugar. En algunas culturas antiguas se creía que estas rocas contenían poderes curativos. Es un lugar muy popular que atrae a más de 1 millón de visitantes al año. Cuando se abrió al público por primera vez, los visitantes podían caminar entre las piedras. Incluso podían subirse a ellas, ya que no había restricciones. Hasta finales del siglo XIX, los visitantes solían cortar pedazos de la roca para llevárselos a casa como recuerdo. También grababan sus iniciales en las piedras. Acampaban dentro del círculo y cavaban pozos para fogatas, sin darse cuenta de que cavar hoyos podría socavar seriamente la estabilidad de todo el monumento. Con el tiempo, los visitantes se han encontrado con más y más restricciones, hasta que el monumento fue finalmente acordonado en 1997, debido a la gran erosión de las piedras. Eso significa que si quieres visitar el lugar, solo puedes verlo desde la distancia, a menos que desees pagar más por la experiencia Círculo de Piedras, que solo se puede organizar fuera del horario normal de visita. Stonehenge originalmente tenía 2 entradas que conducían al recinto. Había una ancha al noreste y otra un poco más pequeña ubicada en el lado sur. Si lo miras hoy, puedes ver que hay muchas más brechas. Esto se debe principalmente a las huellas, hechas más tarde, de pies que una vez cruzaron el monumento. El suelo dentro de Stonehenge ha sido severamente perturbado, y no se trataba solo de visitantes cavando pozos de fuego. Hubo un grupo de personas que cavaron un hoyo grande y profundo dentro del círculo de piedra en el siglo XVII, porque buscaban un tesoro. Luego estaba Charles Darwin, quien también hizo algunas excavaciones porque estaba estudiando a las lombrices de tierra en el área. Quería saber cómo estas podrían afectar objetos en el suelo con el tiempo. Observó cómo una piedra caída allí se había hundido más profundamente en el suelo, y se dio cuenta de que estaba sucediendo debido a las actividades de pequeñas criaturas que se movían todo el tiempo. En 1963 existía la teoría de que Stonehenge había sido construido como una especie de computadora que predecía eclipses solares y lunares. Más tarde, algunos sugirieron que en realidad se construyó como un monumento a los antepasados que habían fallecido. Esta teoría dice que la permanencia de sus piedras representaba el más allá eterno. El sarsen promedio que puedes encontrar allí pesa 25 toneladas, mientras que el más grande pesa cerca de 30 toneladas. Si quieres tener una idea de cuán masivas son realmente estas piedras, puedes ir al centro de visitantes en una galería al aire libre para ver una réplica de una piedra sarsen. Es una copia fiel de un montaje independiente de uno de los trilitos que se encuentran en la herradura interior del monumento. Hay 5 casas neolíticas en Stonehenge, basadas en evidencia arqueológica real de casas encontradas en esa área. Cada una de ellas tenía paredes construidas con estacas y un piso de tiza. Algunas incluso tenían muebles. También se descubrió mucha basura, lo que significa que a la gente de esta zona le gustaban las celebraciones y los banquetes. La investigación ha demostrado que las personas vivieron en estas casas durante 50 a 100 años, alrededor de 4.500 años antes de Cristo, que fue el momento en que los constructores trajeron las piedras sarsen a Stonehenge. Durante el tiempo en que construyeron Stonehenge, generaciones de personas pasaron por cambios importantes, desde la edad de piedra hasta la edad de bronce temprano. Ya no eran tan estáticas y aisladas. Comenzaron a viajar y a comerciar más, lo que significa que se comunicaban mucho más que sus antepasados. Incluso a nivel internacional. Así es como podrían haber corrido la voz sobre Stonehenge, y también fue cuando comenzó todo el misterio y la fascinación con el monumento. Oye, si piensas que Stonehenge es uno de los monumentos de piedra más antiguos que existen, permíteme presentarte a Göbekli Tepe. Abróchate el cinturón, porque tenemos que viajar a Turquía para conocer a este señor realmente antiguo. Y sí, es demasiado viejo para viajar. Dejando las bromas a un lado, Göbekli Tepe es un sitio arqueológico ubicado en el sureste de Turquía que data del periodo neolítico, alrededor del año 10.000 a.C.
Es considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más antiguos y significativos de los tiempos recientes. El sitio consta de una serie de estructuras circulares y rectangulares hechas de pilares de piedra. Sí, parece el hermano menor de Stonehenge. Algunos de esos pilares están decorados con intrincados grabados de animales y otros símbolos. Ahora te preguntarás, oye, ¿por qué construyeron un edificio tan fascinante en la Tierra? ¿Cuál era su propósito? Lamentablemente, no tengo respuesta para eso. La finalidad del sitio sigue siendo desconocida, pero se cree que fue un centro ceremonial para los antiguos habitantes de la zona. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha desafiado las creencias arraigadas sobre el desarrollo de la civilización humana, ya que sugiere que las sociedades complejas podrían haber surgido mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. Empaca tus cosas, nuestro viaje acaba de comenzar. Próximo destino, Masada. Es una antigua fortaleza ubicada en Israel sobre una meseta que tiene vista al Mar Muerto. Oye, mira esa vista. Es espectacular, ¿verdad? Fue construida por el rey Herodes I el Grande en el siglo I AC y fue construida de manera muy inteligente. Dentro de la fortaleza había varias instalaciones como almacenes, cuarteles, un palacio y un conjunto de cisternas capaces de almacenar aproximadamente 40,000 metros cúbicos de agua de lluvia. Las personas que vivían allí creían que la escorrentía recogida de la lluvia de un solo día podría proporcionar sustento para más de 1,000 individuos durante un periodo de 2 a 3 años. El acceso a la fortaleza estaba limitado a 3 caminos empinados y sinuosos que conducían a puertas fortificadas. Sin embargo, en un momento dado, la fortaleza fue ocupada por personas que habían huido de Jerusalén después de que la ciudad fuera capturada por los romanos. Resistieron a los invasores durante varios meses, pero finalmente fueron derrotadas. Sin embargo, estos tipos no se rindieron. No puedo decir que hubo un final feliz, pero la historia de Masada se ha convertido en un símbolo de resistencia y valentía. Hoy, esta es una atracción turística popular y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El próximo vuelo será corto. Nos dirigimos a Egipto para visitar el complejo del Templo de Karnak. Es un vasto complejo de templos del Antiguo Egipto situado en la ciudad de Luxor, Egipto. Se construyó a lo largo de un periodo de 2,000 años y ocupa un área de más de medio kilómetro cuadrado. El complejo está dedicado al culto del dios Amón y fue uno de los centros religiosos más importantes del Antiguo Egipto. El complejo del Templo de Karnak consta de varios templos, capillas y otros edificios, incluyendo el Gran Templo de Amón, el Templo de Honsu y el Templo de Ptah. El Gran Templo de Amón es el más grande e impresionante del complejo, con columnas masivas, estatuas y otras decoraciones. Una de las características más famosas del complejo del Templo de Karnak es la Avenida de las Esfinges, que es una larga avenida bordeada por estatuas de esfinges que lleva desde la entrada del complejo hasta el Gran Templo de Amón. Otra característica notable es la Sala Hipóstila, que es un enorme salón con 134 columnas que miden más de 21 metros de altura. El complejo del Templo de Karnak es una atracción turística popular y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes de Egipto y ofrece una fascinante mirada a la religión y cultura del Antiguo Egipto. Oye, no podemos tomar el próximo vuelo y dejar Egipto hasta que veamos la pirámide de Zoser. Por cierto, tiene otro nombre. También se la conoce como la pirámide escalonada. Este antiguo sitio egipcio se encuentra en Saqqara. Fue construida durante el siglo XXVII AC para el faraón Zoser por su arquitecto Imhotep, quien es considerado una de las figuras más importantes de la historia egipcia. Los científicos creen que esta pirámide es la primera estructura monumental construida enteramente de piedra y es un ejemplo importante de la arquitectura egipcia temprana.
Originalmente, la pirámide tenía una altura de 61 metros y estaba rodeada por un complejo de edificios y patios. Fue construida en 6 niveles, cada uno más pequeño que el anterior, lo que le daba una apariencia distintiva en forma de escalones. La pirámide fue utilizada como lugar de entierro para el faraón Zoser y estaba rodeada por una vasta necrópolis que contenía las tumbas de muchos otros funcionarios importantes. Los Grateful Dead. La pirámide de Zoser tuvo varias renovaciones y adiciones a lo largo de los siglos, incluyendo la adición de un revestimiento de caliza que cubría la estructura escalonada original. Sin embargo, gran parte de la pirámide fue destruida con el tiempo y hoy solo queda el núcleo. A pesar de esto, sigue siendo un importante sitio arqueológico y una atracción turística popular en Egipto. Muy bien, estamos listos para continuar. Hay otro descubrimiento bastante reciente que tenemos que ver hoy. La Torre de Jericó solo fue descubierta durante las excavaciones en los años 50 y 60. Es una antigua torre de piedra ubicada en la ciudad de Jericó, en Cisjordania. Al igual que Göbekli Tepe, se cree que es una de las estructuras de piedra más antiguas del mundo, que data aproximadamente del 8000 a.C. La torre tiene más de 8 metros y medio de altura. Se compone de 2 secciones principales, una torre interna y una torre externa, que están conectadas por una serie de escaleras. El propósito de la Torre de Jericó no está del todo claro, pero se cree que pudo haber servido como estructura defensiva o como atalaya. También podría haber tenido un significado religioso, ya que estaba ubicada cerca de una fuente sagrada. La Torre de Jericó es un importante sitio arqueológico y ha proporcionado valiosos conocimientos sobre la historia temprana de la civilización humana. Está abierta a visitantes y es un destino popular para los turistas interesados en la historia antigua. Este sitio incluso atrajo la atención de Netflix, y ellos hicieron una película donde la acción tiene lugar en Mohenjo-Daro. Este sitio fue un centro importante de la civilización del Valle del Indo en la actual Pakistán. Mohenjo-Daro fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con una población estimada en alrededor de 40,000 personas en su apogeo. Créeme, debió haber sido una megalópolis impresionante en aquel entonces. La ciudad era notable por su avanzada planificación urbana, con sistemas de drenaje y saneamiento sofisticados y su impresionante arquitectura, incluyendo el Gran Baño y el Granero. Mohenjo-Daro fue abandonada alrededor del año 1900 a.C. y sus ruinas solo fueron redescubiertas en la década de 1920. Hoy es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y un importante sitio arqueológico para el estudio de la antigua civilización del sur de Asia. Ahora nos dirigimos a un país diminuto que tiene una historia bastante impresionante. ¡Bienvenidos a Malta! Los templos de Gigantilla son un sitio neolítico ubicado en la isla mediterránea de Gozo. Probablemente son una de las estructuras independientes más antiguas del mundo, que datan de alrededor del 3600 al 3200 a.C. Los templos consisten en 2 estructuras megalíticas, cada una con múltiples salas y altares. El nombre Gigantilla significa Torre del Gigante en maltés, ya que la gente creía que solo los gigantes podrían haber construido estructuras tan enormes. Se cree que los templos fueron utilizados con fines religiosos y son considerados un ejemplo importante de la arquitectura prehistórica. Fueron añadidos a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1980. Debes estar bastante cansado, pero hay un lugar más que debemos visitar hoy. Nuestro avión ya está aterrizando en Armenia y estamos aquí para ver el templo de Garni. Mira, este está bien conservado. Este templo se remonta al siglo I d.C. Fue construido por el rey Tiridates I como una dedicación a la deidad del sol, Mir. Lamentablemente, el templo fue destruido en el siglo XVII durante un terremoto, lo cual es bastante común en esta área, pero fue reconstruido más tarde en el siglo XX. Hoy en día es una atracción turística popular y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Es muy probable que para el año 2035 encontremos vida más allá de la Tierra y no hay necesidad de viajar a una galaxia muy lejana. Nuestra Vía Láctea está llena de entornos totalmente adecuados. Sin embargo, no te emociones demasiado, estamos hablando de microbios o marcadores químicos, no de humanoides verdes al estilo de Hollywood. Aún así, cuando finalmente encontremos rastros de vida, la manera en que vemos nuestro lugar en el universo cambiará por completo. El telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió algo increíble. Casi todas las estrellas tienen planetas y muchos de estos podrían ser habitables. Los planetas rocosos como la Tierra y Marte son incluso más comunes en nuestra galaxia que los gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter. Además, ya sabemos que nuestra galaxia es muy rica en agua. Hay agua en las nubes interestelares donde se forman las estrellas y los planetas, en los discos de escombros alrededor de otras estrellas, en los cometas, simplemente en todas partes. Lo verdaderamente difícil, sin embargo, es encontrar la vida misma. Idealmente, para descubrirla, necesitamos aterrizar en cada uno de los planetas existentes y revisar debajo de cada roca, literalmente. Pero gracias a las investigaciones más recientes, al menos podemos reducir la búsqueda a los mundos potencialmente habitables. El telescopio espacial James Webb, un telescopio superpoderoso que fue lanzado al espacio en 2021, está investigando esto. Revisa las atmósferas de supertierras cercanas, planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra. Busca gases relacionados con la vida, químicos que solo pueden ser producidos por los seres vivos. Y ya se han encontrado algunas pistas. Por ejemplo, se han detectado señales de tal químico en un planeta llamado K218b. Este planeta está a 120 años luz de distancia, lo que es bastante cerca en una escala espacial. Está en la zona Ricitos de Oro, una región alrededor de la estrella donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida. Orbita una estrella enana roja, el tipo más pequeño de estrella que existe. Estas son un poco menos brillantes que nuestro Sol. Tomará aproximadamente un año verificar si estos indicios de vida son reales. Si lo son, significaría que la vida es mucho más común de lo que pensábamos anteriormente. Pero incluso si no lo son, hay 10 planetas más tipo Ricitos de Oro en la lista para estudiar. El telescopio espacial James Webb es una herramienta muy interesante, pero tiene sus límites. No puede detectar planetas pequeños, similares a la Tierra, debido a su tamaño. Para solucionar esto, la NASA planea lanzar otra herramienta, el telescopio de sondeo infrarrojo de campo amplio. Este será aún mejor para detectar tales planetas y químicos relacionados con la vida. Además, contamos con el proyecto SETI. SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este proyecto ha estado en búsqueda de criaturas extraterrestres desde la década de los 80. También se cree que encontraremos señales de vida en los próximos 10 años. No hace mucho tiempo se inició un proyecto súper grande e impresionante. Se llama COSMIC y utiliza un conjunto de radiotelescopios en Nuevo México. Puede que los hayas visto en la película Contacto. COSMIC permite que los científicos escuchen de forma simultánea a cientos de miles y potencialmente millones de sistemas estelares. Los telescopios exploran el cielo y revisan los datos en tiempo real. Si hay señales interesantes, los científicos pueden verificarlas de inmediato en lugar de esperar semanas o incluso meses. Las señales en sí suelen ser muy repentinas y breves, pero COSMIC puede detectar incluso las más cortas que duran nanosegundos. COSMIC también puede ayudar con otras investigaciones, como el estudio de misteriosas y no explicadas ráfagas rápidas de radio o incluso la materia oscura. Esta es la herramienta más grande y poderosa para buscar vida extraterrestre que hemos creado hasta ahora. Pero no es suficiente con solo escuchar. ¿Por qué no nos comunicamos nosotros mismos? La NASA ha enviado algunas señales al espacio profundo. En el 2002, su red del espacio profundo envió una señal al satélite Pioneer 10, pero hubo un obstáculo en el camino. Una estrella enana blanca a 27 años luz de la Tierra. Si hay un planeta alrededor de esta estrella, quizá la señal también le haya llegado. Si hay alguna especie inteligente allí, podríamos recibir una respuesta para el año 2029. La red del espacio profundo sigue enviando poderosas transmisiones al espacio. Estas señales se encontrarán con 222 estrellas en los próximos 3 siglos. Tal vez algún día recibamos una respuesta desde algún lugar lejano. Pero, ¿por qué aún no hemos recibido respuesta? Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo.
cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. Si solo el 1% de estas estrellas tuvieran un planeta, eso todavía serían 200 quintillones de planetas posibles. Y podemos afinar aún más. Si la probabilidad de que tengan vida es de 1 en 1 billón, eso todavía nos dejaría unos cientos de miles de planetas. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esta es una pregunta famosa conocida como la paradoja de Fermi. La primera posibilidad no es tan aterradora. Es posible que el universo esté lleno de vida, pero que esta vida no sea inteligente en nuestro sentido tradicional. Algunos planetas podrían tener microbios, aves o dinosaurios espaciales. Esta es la llamada teoría del gran filtro. Sugiere que existen ciertos filtros que la vida tiene que superar para volverse inteligente, y quizá otras especies simplemente aún no las han pasado. Piénsalo, la vida en la Tierra comenzó en el océano, luego se arrastró hacia la Tierra, se diversificó en muchas formas, se extinguió en eventos masivos 5 veces, evolucionó de nuevo y finalmente condujo a los humanos. Construimos sociedades, desarrollamos la atención sanitaria y solo entonces comenzamos a buscar otras vidas. Hay otra idea denominada teoría del cuello de botella de Gaia que sugiere básicamente lo mismo. Aunque no podría ser demasiado difícil que la vida básica comience, es increíblemente difícil que esa vida sobreviva y prospere a lo largo de periodos prolongados. Venus podría haber tenido océanos y condiciones similares a las de la Tierra también, pero algo salió mal. Sus océanos se evaporaron debido a un efecto invernadero descontrolado. Ahora está estéril. Marte también tuvo agua líquida en su superficie alguna vez, y tanto la Luna como Mercurio tuvieron atmósferas densas durante un corto periodo. Mientras tanto, la Tierra ha tenido agua líquida en su superficie durante casi toda su existencia. Es extremadamente raro y notable que un planeta mantenga temperaturas de 0 a 100 grados Celsius durante millones de años. Quizás sea un error buscar vida inteligente, en especial aquella que utiliza la misma tecnología que nosotros. Después de todo, evolucionó bajo condiciones completamente diferentes. Ahí es donde entra en juego la llamada ecuación de Drake. Es una fórmula que nos da la oportunidad de calcular el potencial de que la vida se vuelva inteligente en un planeta. Para calcular el resultado necesitamos conocer varias variables. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas de ellas tienen planetas? La probabilidad de que estos otros planetas alberguen vida, y así sucesivamente. Por desgracia, aún no conocemos estos números y el resultado podría ser insignificante, pero supongamos que existe al menos una especie inteligente más. ¿Por qué aún no nos hemos encontrado con ella? Puede haber muchas razones. Tal vez no piensan que somos lo suficientemente interesantes, o tal vez el problema somos nosotros. Quizás seguimos sin detectar sus señales, o tal vez nos hemos perdido de toda una especie en sí. El universo es increíblemente enorme y antiguo. Tiene más de 14.000 millones de años. Si comprimimos toda la historia evolutiva de la Tierra en un día de 24 horas, la vida comienza a las 4 de la mañana. Los dinosaurios se extinguen a las 11:40 de la noche. Las criaturas similares a los humanos aparecen 2 minutos antes de la medianoche. En esta analogía, los humanos han existido apenas 77 segundos, y nuestra tecnología capaz de detectar vida extraterrestre es aún más reciente, de algo menos de 1 segundo. Con distancias tan vastas y lapsos tan extensos, las probabilidades de que existamos al mismo tiempo que otras civilizaciones son escasas. Si su civilización duró solo unos cuantos milenios, podríamos perderla completamente. Pero eso no significa que debamos abandonar nuestra búsqueda. Los científicos estaban preocupados porque las señales de radio de la Tierra se habían atenuado con el tiempo. Sin embargo, un estudio reciente demostró que en realidad es todo lo contrario. La cantidad de nuestros satélites sigue aumentando, y esto hace que nuestro planeta sea más detectable. Para finales de la década, podríamos tener 100.000 satélites, lo que haría que la Tierra sea increíblemente brillante en el espectro de radio. Si hay una civilización avanzada allá afuera, podrá detectarnos fácilmente incluso desde distancias muy lejanas. Los astrónomos se sienten muy optimistas al respecto. Hay una alta probabilidad de que encuentren criaturas extraterrestres mientras tú y yo aún estamos aquí. Es el lugar más caluroso de la Tierra. Bueno, al menos en lo que respecta a la temperatura del aire. El 10 de julio de 1913, la temperatura aquí alcanzó un nivel aterrador y récord de 56,7 grados Celsius.
No es de extrañar que la gente lo llame el Valle de la Muerte. También es el punto más bajo de toda América del Norte, ubicado a 86 metros bajo el nivel del mar. Si vienes aquí, es posible que el lugar te confunda y pienses que de repente estás rodeado de hielo. Pero, ¿realmente es agua congelada lo que ves? No te dejes engañar, en realidad es sal. Con el paso del tiempo, el agua de lluvia va llevándose los minerales de las capas exteriores de las rocas. Cuando el agua se evapora, lo único que queda es sal. Si eres fanático del agua, este no es el mejor lugar para ti, ya que las lluvias son raras en el Valle de la Muerte, tan escasas que, en promedio, recibe menos de 5 centímetros de precipitaciones cada año. Esto convierte al Valle de la Muerte en el lugar más seco no solo de los Estados Unidos, sino también de toda América del Norte. En 1929 y 1953, este sitio no recibió ni una sola gota de lluvia en todo el año. Este paisaje surrealista se vuelve aún más sorprendente cuando ves las dunas de arena. Claro, solo representan una pequeña porción del Valle de la Muerte, pero, de hecho, es una de las vistas más increíbles, y algunas se elevan a más de 200 metros. Si alguna vez llegas a la cima de las dunas de arena, puedes tener la suerte de experimentar una de las cosas más extrañas del desierto, la arena que canta. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Realmente la arena hace ese ruido o se debe a otra cosa? La respuesta corta es que todavía no logramos entender completamente este fenómeno. Una explicación posible es que la arena que se desliza por las dunas produce este sonido debido al roce entre sus granos. Cuando lo escuchas, parece un avión volando en la distancia. Este es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la arena hace un ruido tan fuerte que realmente puedes escucharlo. Otras regiones son el desierto de Namib en África o Barking Sands de Hawái. Si crees que las cosas no pueden volverse más extrañas en este lugar surrealista, escúchame. Algunas de las rocas parecen moverse por sí solas. ¿Será porque los animales chocan contra ellas? Quiero decir, el valle es el hogar del famoso correcaminos. Esta pequeña ave, que mide menos de 60 centímetros de alto y pesa medio kilogramo, es una de las pocas criaturas que viven aquí. Ha adaptado su temperatura corporal para sobrevivir al intenso calor del día, pero el correcaminos puede no ser el culpable después de todo, ya que no es lo suficientemente grande como para causar ese efecto. Además, nada parece estar empujando a las rocas. El rastro que dejan atrás es demasiado profundo. Bueno, en ese caso, ¿deberíamos culpar a los vientos? Esta explicación tampoco parece encajar, ya que algunas de esas rocas son tan grandes que es imposible que puedan ser llevadas por el viento. Pueden pesar hasta 320 kilogramos y aún así recorrer una distancia de más de 450 metros. Tal vez haya algo en la composición de estas rocas que las ayude a moverse cuando quieren. ¿Estarán hechas de algo especial? Los científicos estaban tan decepcionados como tú ahora cuando investigaron esta teoría. No hay nada único en la composición de las rocas. Son piedras ordinarias, en su mayoría de dolomita y granito. Antes formaban parte de los acantilados y afloramientos locales, y luego simplemente se cayeron. Aún así, los movimientos de estas rocas han intrigado a los investigadores desde su descubrimiento a principios del siglo XX. Más curioso aún es que, dependiendo de su forma, la trayectoria parece diferir. Mientras que las rocas con una superficie áspera crean caminos rectos, las de fondo liso parecen dar vueltas. Los investigadores han tratado de descifrar las causas de los movimientos y el origen de estos senderos diferentes. Por ejemplo, observando la ubicación con la ayuda de cámaras de video. También crearon una estación meteorológica en el sitio e incluso colocaron dispositivos de rastreo GPS en algunas de estas rocas. Hay otra pregunta. ¿Por qué algunas de las rocas se mueven juntas? Independientemente de su forma y tamaño, algunas de ellas dejan huellas paralelas. Parece que están siguiendo la misma dirección, tomando los mismos giros y curvas mientras se mueven. Es posible que estén yendo a la misma fiesta, ¿verdad? Recién en 2014 los científicos lograron capturar el movimiento de las rocas en video. Hasta entonces, nadie había visto a las rocas moverse. La gente estaba intrigada por el misterio de las marcas que dejaban atrás. Con la ayuda de la técnica de cámara rápida, que implica tomar fotos del mismo marco durante un tiempo y luego reproducirlas como una película, los científicos finalmente descubrieron qué había detrás del movimiento de esas rocas. Entonces, ¿realmente tenían algo que ver los animales o el viento?
¿O era alguna otra fuerza misteriosa la que empujaba las rocas por el paisaje vacío? Bueno, la respuesta no es tan simple como te imaginas. Todo se reduce a una combinación de lluvia, cambios rápidos de temperatura y un poco de viento. En pocas palabras, cuando llueve en el valle, el lugar a veces puede congelarse y todo el valle empieza a parecerse a una pista de patinaje sobre hielo gigante. Algunas de las rocas también quedan atrapadas en el hielo. Una vez que la temperatura aumenta y el hielo comienza a derretirse, partes de esa capa de hielo empiezan a moverse lentamente arrastrando las rocas. De ahí su movimiento y las huellas que dejan. Dado que la tierra debajo de las rocas se vuelve más fangosa debido a la lluvia, es más fácil que se muevan junto con la capa de hielo. Una vez que el hielo se derrite, el agua se evapora sin dejar indicios de lo que realmente sucedió. Las huellas se solidifican con el calor del sol, dando la apariencia de que las rocas se han estado moviendo por sí solas. Lo que hizo que a los científicos les costara descifrar este misterio fue que la capa de hielo en la que se mueven las rocas es muy delgada. Sin dudas, tiene que ser una capa extensa, pero lo suficientemente delgada como para evaporarse muy rápido sin dejar señales de que realmente estuvo ahí. De todos modos, a pesar del nombre del desierto, hay muchas criaturas deambulando por este lugar. Incluso peces, lo sé. ¿Peces en el desierto? ¿Verdad? Bueno, sorprendentemente, hay 6 especies de peces que pueden sobrevivir ahí, a pesar de las aguas saladas y las difíciles condiciones. Una de estas especies resistentes es el Cyprinodon diabolis. Solo vive ahí, en el agua cuya temperatura puede subir hasta unos asombrosos 34 grados Celsius. Debido a la temperatura y la concentración de oxígeno, ninguna otra especie de pez puede hacerlo. Pero no se trata solo de peces, en realidad hay una gran variedad de vida silvestre en el desierto. Es el hogar de más de 50 especies de mamíferos e incluso varios tipos de reptiles. Aquí encontrarás coyotes, zorros, gatos monteses y leones de montaña. Entre las especies más pequeñas podrás ver conejos, ardillas, murciélagos, tortugas, ratas y ratones. Algunos de los animales que viven aquí debieron adaptarse a las duras condiciones y propusieron soluciones realmente creativas. Como la liebre, por ejemplo. Utiliza sus orejas de gran tamaño para mantenerse fresca durante el intenso calor del verano. Las ratas canguro también tienen un truco único bajo la manga. Pueden sobrevivir casi sin agua. ¿Cómo? Son capaces de obtener toda el agua necesaria de los alimentos que comen. Otras criaturas, como las tortugas, utilizan la hibernación. Ellas descansan hasta 9 meses al año para protegerse de las condiciones extremas del desierto. Sabemos que los antiguos egipcios tenían el talento suficiente para construir algo tan grandioso como las pirámides, pero también eran tan inteligentes como para medir la velocidad de la luz. Hay una teoría circulando en línea que dice exactamente eso. Si observas estos dos números, verás que coinciden completamente. El primero es la velocidad de la luz en el vacío medida en metros, y el segundo es la latitud de la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿se trata solo de una coincidencia? Afortunadamente, podemos decirte que es solo una coincidencia, no hay ninguna conspiración detrás. La Gran Pirámide es solo uno de los muchos lugares del mundo que comparten la misma latitud. Y más importante aún, aunque los antiguos egipcios hubieran medido alguna vez la velocidad de la luz y hubieran decidido mantenerla en secreto del resto del mundo, no habrían utilizado metros para anotarla. Los metros se definieron recién a finales del siglo XVIII. Los constructores de las pirámides usaban una unidad de medida diferente llamada codos. Un codo equivale a 52,3 centímetros. El codo se basaba en la longitud del brazo desde el codo hasta la punta del dedo medio y se popularizó en el mundo antiguo. Por lo tanto, si quisieran impresionar al resto del mundo y ubicar las pirámides en un punto que coincidiera con la velocidad de la luz en codos, tendrían que levantar sus icónicas construcciones en algún lugar de Europa. El astrónomo danés que primero midió la velocidad de la luz en 1676 habría estado muy molesto al saber que alguien lo había hecho siglos antes que él. Así que, aunque estaban adelantados a su tiempo en muchos aspectos, los antiguos egipcios nunca calcularon la velocidad de la luz ni usaron la longitud y la latitud para registrar sus ubicaciones.
La base de la Gran Pirámide de Giza puede parecer un cuadrado perfecto, pero en realidad es una estructura de 8 lados, no de 4. Cada uno de sus lados tiene una sutileza cóncava que lo divide uniformemente de la base al vértice. La versión oficial afirma que un piloto británico fue el primero en notarlo en 1940 mientras volaba sobre la pirámide. Tomó una fotografía que mostraba cómo las sombras resaltaban estas hendiduras. Algunas personas piensan que estas líneas solo son visibles desde arriba y se ven mejor al amanecer y al anochecer durante los equinoccios de primavera y otoño. Esto ha dado lugar a la teoría insólita de que los antiguos egipcios podrían haber diseñado las pirámides para comunicarse con algo que las observaba desde arriba. La Gran Pirámide es una de las únicas 3 pirámides que tuvieron una puerta giratoria. Pesaba alrededor de 20 toneladas, pero aún así podían abrirla fácilmente desde el interior. Su ajuste preciso la hacía casi invisible desde el exterior, sin ninguna cerradura o manija a la vista. Solo había ligeras variaciones en la piedra exterior que indicaban una apertura. Las otras 2 pirámides con puertas similares pertenecían al padre y al abuelo de Keops. La Gran Pirámide también tiene un espacio oculto de 30 metros de largo que recién fue descubierto en 2017. Todavía no sabemos qué hay dentro de ese espacio, qué propósito cumplía o si es el único espacio de su tipo. Los investigadores utilizan la misma tecnología para ver a través de las paredes de las catedrales, las pirámides mayas e incluso los volcanes. Depende de una lluvia natural de partículas subatómicas llamadas muones, que pasan más fácil por espacios vacíos que por materiales sólidos. Entonces, si se colocan varios detectores de muones alrededor de una estructura, los científicos pueden registrar sus áreas sólidas y vacías. Un equipo de investigadores colocó detectores de muones dentro de la Gran Pirámide, lo que les permitió recopilar datos durante meses. Los científicos han analizado muchas veces muestras del mortero utilizado en la construcción de las pirámides. Aunque conocemos su composición, la tecnología moderna todavía no puede replicarlo. El mortero está compuesto en su mayor parte por yeso procesado, pero no se utilizaba como el cemento que usamos hoy para los ladrillos. En su lugar, se empleaba para sostener las juntas entre las enormes piedras mientras eran colocadas. La cantidad estimada necesaria para construir la Gran Pirámide fue de alrededor de 500,000 toneladas de mortero. Este mortero de yeso es más fuerte que las piedras mismas y ha resistido miles de años. Las 4 caras de la Gran Pirámide están alineadas con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Según el arqueólogo e ingeniero Glenn Dash, la alineación es precisa hasta 4 minutos de arco, o un 1/15 de grado. Los arquitectos lograron esto sin herramientas modernas como drones, planos o computadoras. Muchos investigadores intentaron explicar este milagro de la construcción. ¿Quizás se basaron en la estrella polar o en la sombra del sol? Dash propuso una idea más sencilla. Los egipcios podrían haber utilizado el equinoccio de otoño para alinear las pirámides. Sucede 2 veces al año, cuando el ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco solar y el día y la noche tienen casi la misma duración. Para probar su teoría, Dash realizó un experimento el 22 de septiembre de 2016, el primer día del equinoccio de otoño. Utilizó una vara especial que los egipcios tenían para proyectar una sombra y siguió la punta a intervalos regulares, formando una curva suave. Al conectar 2 puntos de la curva con una cuerda tensa, creó una línea casi perfecta de este a oeste. Dash observó que durante el equinoccio la punta de la sombra se desplaza en línea recta, prácticamente de este a oeste, con un pequeño error en sentido antihorario. Hay un error similar en las pirámides. Aunque su experimento se realizó en Connecticut, Dash cree que el mismo método funcionaría en Egipto. Los antiguos egipcios solo necesitaban un día claro y soleado. Podían determinar el equinoccio de otoño contando 91 días desde el solsticio de verano. Pero nos dejaron pocas pistas y no se han encontrado documentos de ingeniería ni planos arquitectónicos que expliquen sus métodos.
así que podrían haber trazado sombras, pero no es seguro. Los científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre cómo se transportaban los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides y podrían haber encontrado finalmente una respuesta. Un equipo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington ha descubierto que 31 pirámides tal vez fueron construidas a lo largo de una antigua y olvidada rama del río Nilo. Ahora está oculta bajo el desierto y las tierras de cultivo. Durante muchos años, los arqueólogos han pensado que los antiguos egipcios debieron haber utilizado una vía fluvial cercana para transportar materiales, equipos, personas y todo lo que necesitaban para construir las pirámides en el río. Pero hasta ahora, no estaban seguros de la ubicación, forma, tamaño o proximidad de esta vía fluvial al sitio de las pirámides. El grupo de investigadores utilizó imágenes de radar satelital, mapas históricos, estudios geofísicos y extracción de núcleos de sedimentos para mapear la rama del río. Creen que fue sepultada por una gran sequía y por tormentas de arena hace miles de años. El equipo logró penetrar la superficie de arena y obtener imágenes de algunas características ocultas gracias a la tecnología de radar. Descubrieron ríos ocultos y estructuras antiguas que se extienden al pie de donde se encuentran la mayoría de las pirámides egipcias antiguas. El descubrimiento de esta rama de río extinta ayuda a explicar la alta densidad de pirámides entre Giza y el Isht en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. Egipto no es el país con más pirámides en el mundo. El título de campeón se lo lleva su vecino del sur, Sudán. Tiene más de 250 pirámides, comparado con las escasas 138 de Egipto. Fueron construidas por miembros del reino de Kush, una antigua civilización que gobernó las tierras a lo largo del río Nilo hace muchos siglos. Comenzaron a erigir pirámides aproximadamente 500 años después de que los egipcios dejaran de hacerlo. Sus pirámides son mucho más pequeñas que las egipcias, pero fueron construidas con los mismos propósitos. Los arqueólogos aún trabajan para descubrir cómo se levantaron las pirámides en Sudán, cuánto tiempo llevó completarlas y qué sucedió con su sociedad. Seguro que sabes quién es Nikola Tesla. Sin dudas has oído hablar de las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿y si te dijera que Tesla tal vez haya descubierto el antiguo misterio que rodea a las pirámides? Espera, ¿qué? ¿De qué se trata? Bien, es muy probable que los secretos de las pirámides estén ocultos a plena vista. Pero antes, repasemos lo que sabemos sobre las pirámides. ¿Qué tienen de misterioso? No son más que viejos edificios extravagantes, ¿no? Sin embargo, uno de los mayores interrogantes es cómo se construyeron. Algunos creen que las pirámides fueron hechas por gente que utilizaba solo sus manos y sus músculos, pero otros piensan que podría haber habido algún tipo de fuente de energía extraña que aún no conocemos. ¿Y si colaboraron los extraterrestres? Es broma, pero esta idea de que se utilizó una fuente de energía desconocida para construir las pirámides existe desde hace siglos. Incluso en escritos antiguos como los textos de las pirámides se habla de cómo los dioses nos dieron algo para construir un gran poder, así que tal vez había algo realmente poderoso y misterioso que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Quién sabe? A principios del siglo XX, Nikola Tesla se obsesionó con las grandes pirámides de Egipto. Leyó numerosos libros sobre estas antiguas estructuras y quedó asombrado por la cantidad de energía que había involucrada. En aquella época, no mucha gente sabía sobre electricidad, y Tesla empezó a preguntarse si habría algún tipo de tecnología avanzada oculta en las pirámides. Tenía la idea de que la energía de las pirámides tenía que ver con el electromagnetismo, y dedicó mucho tiempo y esfuerzo a intentar descifrar el misterio. Tesla tenía algunas teorías bastante llamativas sobre las grandes pirámides. Pensó que en realidad podían almacenar o generar electricidad, que luego podría ser utilizada para alimentar las zonas de alrededor. También tenía la teoría de que las pirámides fueron construidas utilizando algún tipo de energía cristalina. Él creía que las cámaras que había dentro de las pirámides podrían tener unos cristales superpoderosos capaces de controlar los campos electromagnéticos. Pero eso no es todo. Tesla también pensaba que los materiales utilizados para hacer las pirámides tenían propiedades que atrapaban la energía del Sol y de la Luna. Y no solo un poco de energía,
Pensaba que la pirámide podría almacenar este campo de energía para iluminar ciudades enteras, o al menos ciertos lugares oscuros. También consideró que las pirámides podrían ser utilizadas como centrales gigantes para generar electricidad y hacer funcionar las máquinas. Tesla creía incluso que las pirámides estaban vinculadas de algún modo a la energía cósmica y que tenían alguna relación con la iluminación espiritual y la curación. Muy New Age por su parte. De todos modos, Tesla no sacaba estas ideas de la nada. Se dedicó seriamente a estudiar todo lo que pudo sobre las pirámides, desde artefactos y textos antiguos hasta jeroglíficos y dibujos. Él pensaba que las pirámides fueron diseñadas para ser amplificadores de energía y que algún tipo de fuente de energía desconocida se utilizó durante su construcción. Algunos pensaban que Tesla era un excéntrico por llegar a estas conclusiones, pero sus ideas han tenido un enorme impacto en la forma en que pensamos hoy sobre las pirámides. Investigadores y estudiosos llevan años considerando sus teorías y utilizándolas para desvelar algunos de los mayores misterios que rodean a estas antiguas estructuras. Por ejemplo, recientemente los científicos han utilizado la física teórica para investigar cómo reaccionaría la Gran Pirámide de Egipto ante determinadas ondas de radio. Descubrieron que si las ondas de radio tenían una longitud determinada, la pirámide podría concentrar la energía en el interior de sus alas y debajo de su base. Se hicieron muchos cálculos para averiguarlo. Primero pensaron qué longitudes de onda de radio funcionarían mejor. Luego, hicieron un modelo de cómo reaccionaría la pirámide a las ondas, y entonces calcularon cuánta energía se absorbería o se dispersaría. Por último, comprobaron cómo se desplazaría la energía dentro de la pirámide cuando las ondas choquen contra ella. Para comprender todo el proceso, los científicos utilizaron algo llamado análisis multipolar. Se trata de descomponer un objeto complicado en partes más sencillas. Entonces puedes ver cómo interactúa cada parte con la energía que genera. Es como desmontar un rompecabezas para ver cómo encaja cada pieza. Los investigadores están interesados en cómo se puede utilizar todo esto en el futuro. Quieren fabricar partículas realmente diminutas que puedan hacer lo mismo que la pirámide, pero con luz. Cambiando el tamaño, la forma y el material de estas partículas, pueden controlar cómo se mueve la luz a su alrededor. Esto puede ser muy útil para fabricar sensores diminutos o células solares muy eficientes. Durante la investigación, los científicos tuvieron que hacer algunas conjeturas. Supusieron que no había espacios ocultos dentro de la pirámide y que estaba construida toda con el mismo material. A partir de estas suposiciones, hicieron algunos descubrimientos impresionantes. Pero el estudio de la pirámide no es la única prueba de que Tesla se adelantó a su tiempo. Hay más proyectos suyos que parecían poco realistas en su momento, pero que los científicos y entusiastas reevalúan e intentan poner en práctica hoy en día. Hablemos del proyecto más ambicioso de Tesla, la torre de transmisión de Wardenclyffe. En 1900, Tesla ya era un grande de la ingeniería eléctrica en Estados Unidos. La gente alucinaba con sus asombrosos inventos y con el hecho de que consiguiera superar a Thomas Edison en la batalla de las corrientes. Sin embargo, Tesla no se durmió en los laureles. Decidió embarcarse en su proyecto más ambicioso, la torre de transmisión de Wardenclyffe. Se construyó entre 1901 y 1905 y se basó en una de sus ideas. Tesla quería hacer posible lo imposible mediante la creación de un sistema mundial de comunicación inalámbrica. Utilizaría la Tierra como conductor y transmitiría música, noticias, informes bursátiles, comunicaciones militares seguras e incluso imágenes facsímiles. ¿Te suena familiar? ¿Sí? Parece Internet, pero sin cables. Pero Tesla tenía en mente un sueño mucho mayor: transmitir energía de forma inalámbrica. Ya había demostrado que las señales de alta frecuencia podían enviarse sin cables utilizando sus transformadores de bobina, y esto despertó su obsesión por la transmisión inalámbrica de energía. Su visión no era solo transformar la manera en que nos comunicamos, sino también encontrar cómo transferir corrientes de energía a nivel mundial aprovechando la energía natural de la Tierra. Tesla creía que había una gran cantidad de energía gratuita a nuestro alrededor que podía utilizarse en beneficio de la humanidad. En 1899, realizó algunos experimentos secretos y se convenció de que era posible transmitir energía eléctrica a través de la atmósfera superior de la Tierra. Así fue como se creó la Torre Wardenclyffe. Se suponía que sería la estación prototipo de una red de torres repartidas por todo el planeta que suministraría energía inalámbrica a todo el mundo. Desgraciadamente, Tesla no tenía los recursos ni la paciencia de sus inversores para llevar este proyecto a buen puerto.
Se encontró con todo tipo de problemas financieros y bloqueos, y en 1917, la torre inacabada fue finalmente derribada y convertida en chatarra para pagar las crecientes deudas de Tesla. Ahora sigue siendo un triste recordatorio de que incluso las mentes más brillantes a veces no alcanzan sus sueños. Sin embargo, el laboratorio original de ladrillo rojo sigue ahí, y es el único laboratorio de Tesla que ha sobrevivido. Dato curioso: en 2017, un equipo de filmación hizo un descubrimiento impresionante. Utilizaron un radar de penetración en el suelo para explorar la zona alrededor de Wardenclyffe y encontraron toda una serie de túneles que se extendían cientos de metros por debajo. Nadie sabe exactamente para qué se utilizaban estos túneles, pero se piensa que formaban parte del gran plan de Tesla. Wardenclyffe, por supuesto, es un punto de referencia para los admiradores del gran científico. ¿Quién sabe? Quizá algún día alguien descifre el misterio de los túneles. Pero aunque no lo consigan, el legado de Tesla sigue vivo, junto con sus asombrosas ideas. Despegas de la Tierra y estacionas tu nave en algún lugar cerca de la Luna. Ahora estás a casi 380,000 kilómetros de tu planeta natal. Eso es casi 100 Estados Unidos a lo ancho. Ahora sacas un martillo gigante y un enorme cincel utilizando los brazos robóticos de tu nave espacial. Colocas el utensilio en el polo norte de la Tierra y golpeas su cabeza con el martillo. La Tierra se abre como una cáscara de huevo y ves otro planeta. Es Thea o Theia, y se esconde dentro de nuestro planeta, como una yema en un huevo. Habría que retroceder en el tiempo 4.500 millones de años para saber cómo llegó ahí. Esta hermosa nebulosa pronto se convertirá en nuestro sistema solar. El colorido polvo y los diversos restos espaciales se acercan lentamente hacia el centro común. Pronto este rompecabezas de desechos se vuelve demasiado pesado y denso. La temperatura en el interior del gigante aumenta. Pronto llega a ser tan alta que desencadena una reacción nuclear en cadena. Un segundo más y ¡pum! Hay una explosión tan poderosa que las ondas de choque viajan lejos en el espacio oscuro. Y el destello cegador de este estallido puede verse desde el otro lado de la Vía Láctea. Cuando el polvo se aclara un poco, se puede ver que una luz brillante sigue resplandeciendo en el centro mismo de la explosión. Esta estrella recién nacida es el Sol. Pesa tanto como 333,000 tierras. Si el Sol fuera un cubo, se necesitarían 1,3 millones de planetas del tamaño del nuestro para llenarlo. ¿Te interesa un pequeño objeto de ahí, a 150 millones de kilómetros del Sol? Este montón de rocas y lava caliente es la Tierra. En este momento el planeta está ocupado formando su núcleo mientras los océanos de magma se enfrían gradualmente. Pero unas decenas de millones de años después del nacimiento del Sol se observa un extraño objeto que se precipita hacia la Tierra. Es Theia. Este pequeño planeta nació casi al mismo tiempo que el nuestro, y ahora está siguiendo una loca trayectoria en espiral a enorme velocidad. Los científicos creen que Theia era una especie de pelota con la que jugaban Júpiter y Venus. Venus tiraba de ella en una dirección, luego el hermano mayor, Júpiter, la jalaba hacia atrás, pero el Sol constituye el 99,8% de la masa de todo el sistema solar. Por eso, el astro establece sus propias reglas, hace que Theia se mueva casi en la misma órbita que la Tierra. Así que inevitablemente se acercan cada vez más el uno al otro hasta convertirse en vecinos. Vemos que Theia es del tamaño de Marte y tan ancha como el Océano Atlántico desde Nueva York hasta Portugal. No se puede evitar una colisión. Theia viaja hacia la Tierra a casi 14.500 kilómetros por hora. Eso es 11 veces más rápido que la velocidad del sonido. Si el planeta más pequeño choca con la Tierra en un ángulo determinado, lo más probable es que ésta se desgarre, así como la propia Theia. La colisión provocará una enorme explosión visible en otros planetas, incluso en un día luminoso. No quedará más que polvo y escombros en llamas. Incluso si Theia toca ligeramente la Tierra, destruirá un trozo de nuestro planeta del tamaño de Australia. Pero el choque con Theia ocurre en un ángulo perfecto de 45 grados. Golpea la Tierra a una velocidad tremenda. La explosión literalmente vaporiza enormes cantidades de roca y la onda expansiva envía los restos a la órbita de nuestro planeta. Se forma un enorme cráter en el lugar del impacto. Pronto se llena de lava hirviendo. Los restos de Theia y los fragmentos expulsados de la Tierra comienzan a orbitar nuestro planeta. Según una versión, estos pedazos forman dos lunas. Al principio viajan juntos, pero un día se acercan demasiado y chocan, formando un gran cuerpo espacial.
La otra teoría afirma que todos los fragmentos empiezan a ser arrastrados por los restos de Theia. Un tiempo después forman la luna tal y como la conocemos ahora. Sin embargo, en ese momento del pasado es solo roca al rojo vivo y lava. La colisión en este ángulo inclina ligeramente nuestro planeta y acelera su rotación. Gracias a Theia tenemos diferentes estaciones y 24 horas en un día. La Tierra tiene placas tectónicas. Se trata de enormes piezas sólidas que conforman la corteza de nuestro planeta. Tras la colisión con Theia, comenzaron a romperse y agrietarse. Esto hizo que el carbono, un componente primario de toda la vida conocida en la Tierra, comenzara a moverse por todo nuestro planeta. Entonces la Tierra adquirió una especie de metabolismo. Tras unos cientos de millones de años comienzan a aparecer los primeros seres vivos en nuestro planeta. A lo largo de casi 4.000 millones de años, los organismos unicelulares simples han ido evolucionando hasta convertirse en la vida que vemos hoy. Según los científicos, esta colisión fue un acontecimiento extremadamente raro. La probabilidad de que en algún lugar allá afuera haya un planeta como el nuestro que haya sobrevivido a la misma catástrofe es extremadamente pequeña. Esta puede ser la razón por la que todavía no hemos encontrado rastros de otras civilizaciones en el espacio. Mientras tanto, los restos de Theia siguen aquí, en la Tierra. Por supuesto, no parece un planeta entero metido dentro del nuestro. La mayoría de los fragmentos se han fundido y mezclado con la corteza terrestre. Si quitas la capa superior de nuestro planeta, verás 2 enormes manchas de lava del tamaño de continentes enteros. Están justo debajo de África y el Océano Pacífico. Presumiblemente, estos son los restos de Theia. No se mezclaron con el manto de la Tierra debido a las diferentes densidades. Es como mezclar agua y aceite en un vaso. El aceite siempre flotará sobre el agua y creará una capa uniforme sobre ella, pero si se elevaran estas manchas de lava hasta la superficie, serían 100 veces más altas que el monte Everest. Otros restos de Theia podrían estar en la Luna. Las misiones espaciales Apolo trajeron muchas muestras de suelo para su análisis. Los científicos han llegado a la conclusión de que nuestro satélite se parece mucho a la estructura de la Tierra. La gente podría perforar profundamente y tomar muestras ahí. Luego analizarían las manchas de nuestro planeta. Si su estructura coincidiera, sería una prueba del 100% de que Theia sí chocó con la Tierra hace 4.500 millones de años. Y así es como tenemos la Luna. Pero por el momento, Theia sigue siendo un tanto misteriosa. Los científicos aún no están seguros de que el planeta haya existido. La idea encaja perfectamente con el modelo de la creación de nuestro satélite. Pero de hecho, esta increíble colisión podría no haber ocurrido nunca. Ahora viajas a 41 años luz de la Tierra hasta el planeta 55 Cancri E. Es aproximadamente 2 veces del tamaño de la Tierra y 8 veces más pesado. Vuelves a sacar tu martillo gigante y lo usas para golpear el cincel. El planeta se resquebraja y ves que es un diamante gigante. La temperatura de este cuerpo celeste es decenas de veces superior a la de la Tierra, y su suelo es rico en carbono. El calor ejerce una gran presión sobre este carbono. Su estructura cambia. Primero se convierte en grafito, un poco más de presión y este material se vuelve diamante. En la Tierra, los diamantes se forman a profundidades por debajo de 100 kilómetros, donde la presión es 50.000 veces mayor que en la superficie. Las temperaturas ahí superan los 1000 grados, es decir, que son tan calientes como el fuego. Los diamantes son expulsados más cerca de la superficie en las erupciones volcánicas. Aún así, hay que excavar minas a 450 metros de profundidad para encontrar estas hermosas gemas. El Golden Jubilee es el mayor diamante tallado y facetado de la Tierra. Pesa tanto como una tableta de chocolate y tiene el tamaño de un hámster. Su precio es de unos $12 millones. Ahora imagina uno del tamaño del planeta entero. Decides volar de vuelta al sistema solar. Tu destino es la luna Europa de Júpiter. Es tan ancha como la distancia entre Seattle y Houston y su masa es menos del 1% de la de la Tierra. Su superficie está encerrada en una corteza helada. Tiene unos 30 kilómetros de espesor. Pero, ¿qué pasa si rompes esta capa con tu martillo gigante? Vaya, Europa está completamente cubierta de agua. Aquí hace mucho frío, 3 veces más que en el polo norte de la Tierra. El agua se convierte en hielo casi instantáneamente, pero el océano bajo la superficie sigue siendo líquido. Europa interactúa gravitacionalmente con Júpiter, al igual que la Luna con la Tierra. Esto crea fuerzas de marea y calienta el núcleo del satélite. Este funde el hielo que lo rodea. El resultado es un enorme océano 2 o 3 veces mayor que todos los de la Tierra juntos. Los científicos creen que el agua es la base de la vida. Esto puede significar que la vida puede existir en Europa. Podría haber fuentes termales como en el fondo de nuestros océanos.
El líquido ahí es probablemente mucho más caliente, y aunque es probable que la presión y la temperatura en esos lugares sean extremas, es posible que ahí vivan bacterias simples. Europa tiene casi la misma edad que la Tierra. Esto significa que ha habido tiempo suficiente para que aparezcan y evolucionen los organismos vivos. ¿Quién sabe? Tal vez alguna civilización avanzada ya esté floreciendo bajo esta corteza de hielo. Puede que ahora mismo estén construyendo grandes ciudades y soñando con conquistar el espacio, pero lo único que se puede hacer ahora es enviar una sonda al satélite y averiguar si la vida ahí es posible.